Hola a todas y a todos, ¿cómo están los pasajeros? Hoy viernes 12 de febrero del 2021. Como siempre les damos la bienvenida a su podcast y programa radial preferido, Súbase al Colectivo Radio. Radio. Quien les habla, Juan Castiblanco, conductor de este colectivo, conjunto A. Daniel Santamaría, también su conductor. Hoy vamos a reflexionar una pregunta bien interesante que nos llega desde Estudio Juan y es ¿cómo generamos redes de educación alternativas en las niñas, niños y adolescentes? Bueno, desde mi experiencia educadora, siempre he tenido el propósito de que todos pensemos en torno a una misma idea. Siento que cuando muchas personas, muchas mentes comenzamos a pensar sobre cómo enseñar, cómo aprenden, cómo aprendemos, y más que todo en conexión con los mismos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, de cómo ellos quieren aprender, cómo ellos viven sus vidas y cómo para sus cabezas y sus cuerpos y sus sentimientos es más resiliente y más reticente en el aprendizaje, es ahí donde el diálogo y donde tiene que entretejerse todo este aprendizaje y estas plataformas de educación alternativas. Increíble, me parece magnífico ese aporte. Yo creo que una de las formas de tejer esas alternativas en la educación también es compartir la información, siempre estar comunicándolo a las personas, esto refuerza tu conocimiento cada vez que compartes la información, estás apropiándote de ello y escuchar a los otros, escuchar esos comentarios importantes de las personas, desde la persona que tiene más años a la persona más joven. Todos tienen algo muy importante que ofrecernos desde sus perspectivas. Esta es una bella introducción para nuestro capítulo, nuestro 11º capítulo de esta temporada que se llama Redes Educadoras. En la tarde de hoy tendremos dos invitados excepcionales. No se imaginan la calidad de seres humanos que son, de educadores y de maestros. Y es ahora que arrancamos con nuestra primera sección, El Paradero, y vamos a recogerlos y a escucharlos y a invitarlos también como a que se presenten y que mencionen cuál es su meta, objetivo o finalidad educadora y que buscan sembrar en las instituciones educativas, colectivos o organizaciones en las que ellos trabajan. Vámonos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Yo soy Juan Sebastián Suárez, soy licenciado en Lenguas Modernas. Actualmente me desempeño como profesor de un colegio bilingüe privado. En la sección de primaria trabajo con niños de segundo. Y aparte también tengo otro proyecto sobre enseñanza de español a poblaciones vulnerables en contextos de encarcelamiento, es decir, a los extranjeros que están presos en las cárceles de Bogotá. Precisamente de este par de labores como que se deriva mi objetivo con la educación. Por un lado, yo considero que en la formación de niños y adolescentes es súper importante desarrollar e influir en el uso del pensamiento crítico. Creo que esta sociedad, especialmente en Colombia, está muy acostumbrada a que nos digan qué hacer, a comer entero, etcétera, y creo que un individuo con un buen desarrollo de pensamiento crítico tendrá la capacidad de poder diferir qué cosas que le dicen pueden no ser ciertas, qué cosas que le dicen pueden esconder otras cosas o derivarse de algún tipo de manipulación, etcétera. Y creo que eso les puede dar la voz para decidir qué posición quieren tomar a título personal de una manera más fácil que si solamente se dejan llevar por la corriente. Creo que ese es mi objetivo como educador.
poder desarrollar esa capacidad en los estudiantes, más allá que solamente el traspaso de conocimientos. Y por el otro lado, también porque considero que cuando estaba haciendo mi trabajo de grado en la universidad a partir de ese proyecto, encontramos que enseñar lenguas normalmente es una actividad entendida como lujo, como si tienes el dinero para poder aprender una lengua o si tienes la capacidad de viajar a otro país, pues puedes aprender otra lengua, pero si no, no lo haces. Y por eso, digamos que así se ha entendido la enseñanza de lenguas en nuestro país, por lo menos. Y con este grupo de personas, los extranjeros que por diferentes razones terminan en cárceles en Colombia, hay un gran porcentaje de ellos que no habla español y a partir de esto pudimos encontrar cómo la enseñanza de lenguas en algunos contextos se convierte en una perdón, eh, tiene una finalidad social, tiene una finalidad humanitaria, tiene un carácter humanitario en cuanto a partir de la enseñanza de lenguas puedes proveer a un individuo con las habilidades que necesita para poder subsistir y poder desarrollarse, digamos, de manera eficiente en el contexto en el que se encuentra. Pues nomás imaginemos un contexto de encarcelamiento donde las personas pues en una cárcel de Colombia no hablan español y el ambiente en una cárcel en Colombia pues claramente no es bilingüe. Y esta situación se repite en otros lugares del mundo. Digamos que es un esfuerzo que se ha visto también en otros lugares del mundo y también existe no solamente en poblaciones de encarcelamiento, también hay otras poblaciones en las que aprender español les permite como empoderarse y poder tomar las riendas de las decisiones de lo que pasa en sus vidas y no solamente dejarse llevar, digamos, veamos por ejemplo el caso de algunos grupos indígenas eh, que por cuyo desconocimiento del español se ven sometidos a la voluntad de autoridades nacionales o regionales, etcétera, eh, a partir de que ellos son los que controlan el poder y que en este desconocimiento de la lengua pues existe una vulneración porque no se les ve como seres iguales y en ese sentido les pueden hacer o decir cosas de las que ellos pueden no comprender. Entonces saber la lengua eh, del grupo dominante en la zona en la que te encuentres, pues te permite poder tener un poco más de control sobre la vulneración de tus derechos y la toma de decisiones o el desarrollo de estrategias que permitan que tú como individuo y como grupo puedas subsistir o puedas desarrollarte libremente sin estar sometido a otros grupos. Hola, mi nombre es Rosalba del Valle. Mm, Mi meta, objetivo o finalidad educadora. Bueno, no considero que haya un fin en sí mismo o que yo posea un fin en sí mismo en primera instancia. Que busco sembrar en las instituciones educativas, colectivos, organizaciones con las que trabajo. Sobre la marcha lo que uno siembra finalmente es como parte de lo que uno es también, ¿no? Eh, y si más bien la actitud con la que se está en estos espacios y con estas personas es lo que en realidad genera una siembra, pienso que habría que revisarlo desde allí, ¿no? ¿Con qué actitud asumo esta u otra tarea en los espacios con los que comparto con otros, con los que creo con otros, con los que convivo con otros, que de alguna u otra manera se ven a través de mí y pues yo me veo a través de ellos? Es decir, nos construimos. Y ahí me puedo regresar al comienzo de la pregunta. Meta, objetivo, finalidad. Creo que estos espacios o escenarios eh, tendrían entonces como finalidad la construcción, construirnos. Es una constante construcción.
Bueno, llegamos a cupo lleno. ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar? ¿Y cómo promueves el pensamiento colectivo en las niñas y niños y adolescentes? Lo que más me gusta de enseñar es precisamente que estás tratando con personas. Se trata de organismos vivos. Hay una dinámica, hay un dinamismo, hay eh, ah, sí, una ebullición pues de formas de ser, de emociones, de miradas. Eso es lo que más me gusta de el espacio que habito como maestra. Promoviendo el pensamiento colectivo con los chicos a través precisamente de ese compartir, de reflexionar nuestro día a día, nuestra cotidianidad, nuestra realidad. Considero que esa es la mejor forma de promover el pensamiento colectivo, comprendernos como una fuerza cuando nos unimos, eh, comprender que puedes vivir mejor cuando sabes hacer equipo, cuando aprendes a apostarle a lo que vale la pena, cuando arriesgas, cuando eres capaz de arriesgarte por otros. Eso hace parte de la construcción del individuo, del carácter, de las emociones, del cómo nos enfrentamos a la vida, al vértigo de existir. Bueno, ¿qué es lo que más me gusta enseñar? Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que más allá de lo que ya mencioné sobre poder incidir en el desarrollo o en la formación de nuestros jóvenes o en el cambio o en el mejoramiento de una situación de personas en situación de vulnerabilidad, también hay otras cosas muy interesantes. Yo creo que otra es el contacto humano. Yo creo que cuando elegí esta carrera, el trabajo en una oficina me parecía un poco aburrido en términos de pasar 8 horas del día frente a una pantalla, repitiendo la misma rutina pues todos los días no era lo mío. Y si bien enseñando, sí se repiten ciclos, etcétera, yo creo que cada clase es diferente. Todos los que han sido profesores tal vez pueden decir que incluso cuando nos ha tocado repetir la misma clase al mismo grupo más de una vez, nos encontramos con que la situación también es diferente. Entonces creo que ese contacto humano, digamos que es uno de los motivantes que tengo para poder continuar esta labor, el poder desarrollar un diálogo con otras personas, poder dedicar el espacio de las clases a discusiones que no solamente incidan en lo que es el tema de la clase, sino que también aporten cosas tanto para mí como para mis estudiantes. Y de esa manera poder también conocer la forma en que ellos piensan. Yo creo que eh, es una manera de tener un acceso directo a entender cómo funcionan, cómo se relacionan, cómo piensan los niños y niñas digamos, en la institución donde yo trabajo y poder comparar eso con lo que vemos en la ciudad, con lo que vemos en el país, con lo que vemos en otros lugares y poder tener una idea más clara como de qué es lo que nos espera como sociedad próximamente, ya cuando estos niños que hoy son niños crezcan y tengan el control de nuestro país. Sobre cómo promover el pensamiento colectivo, yo creo que hay varias formas. Una que a mí me gusta mucho es enseñar a dudar, es enseñar a los niños que no porque lo dice un libro, no porque te lo dice el programa de televisión, no porque te lo dice el youtuber, no porque te lo dice el influencer, etcétera, debes comer entero, no porque el profesor mismo lo diga, debes comer entero. Entonces yo creo que a veces cuando estamos resolviendo algunos problemas, pueden ser incluso problemas académicos o de matemáticas incluso,
me gusta utilizar como una voz de autoridad para dar una respuesta negativa y que aun siendo niños de 8 años ellos puedan tomar la voz y decir como no, profe, estás mal. Lo que, lo que se dice hacer es esto o el resultado es esto, etcétera. Es más como por probarles y hacerles entender que no porque yo lo diga con una voz de profesor, por así decirlo, deben entender que todo lo que yo diga es cierto. Eh, Segundo, yo creo que es súper importante enseñarles también a los niños, niñas y adolescentes a resolver los conflictos. La inteligencia emocional es algo que nos cuesta muchísimo manejar y cuando se generan conflictos yo creo que es lo que limita más la capacidad de trabajo en grupo que ellos tienen. Pero si podemos desarrollar como estrategias y maneras de que ellos puedan superar los conflictos que se generan, podemos ayudarles a que puedan desarrollar un trabajo en grupo mucho más eficiente. Y por último, yo creo que el desarrollo de la empatía es súper importante, que puedan reconocer en el otro una persona diferente, que tal vez no tenga los mismos conocimientos, las mismas capacidades o las mismas habilidades que tú, pero que eso no implica que porque no las tiene no puede aportarle nada al grupo. Entonces, creo que ese factor, la empatía y el respeto son indispensables para que cualquier persona pueda desempeñarse de una manera. Yo creo que una reflexión importante que tenemos que resaltar es el hecho de que es necesario empezar a dudar, es empezar a cuestionarte, a pensar en las decisiones y las definiciones de todas las personas, ¿no? También es empezar a pensar en la empatía, en el respeto, en enseñar habilidades sociales. Y también la diversidad y lo diferentes y a la vez lo iguales que somos con los otros. Eso es muy importante en los ambientes de aprendizaje y también en la calidad de los maestros, maestras que tenemos en este país. Gracias por estas respuestas y por sus experiencias y más que todo por todas las reflexiones que nos dejan en nuestros oídos y en nuestras cabezas. Ahora vamos a nuestra tercera sección que se llama La silla caliente. Son estas preguntas y situaciones incómodas y por eso les arrojamos la pregunta y estas preguntas. ¿Cuáles son los retos de la educación de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en Colombia actualmente? ¿Y cómo contribuyes tú a generar el cambio en estos modelos actuales? Bueno, referente a cuáles son los retos que enfrentan los niños hoy en día, yo considero que uno de ellos es la relación que se tiene con la tecnología. Yo creo que nosotros venimos de una escuela en la que los espacios tecnológicos eran más bien reducidos y por eso hay como cierto escozor o cierto miedo a la inclusión de las nuevas tecnologías. También, pues que hay muchos profesores que en muchas ocasiones no estamos tan adaptados a las nuevas herramientas tecnológicas que existen, pero los niños sí lo están, ellos están mucho más expuestos y son mucho más eh, o son mejores usuarios de la tecnología que tal vez muchos de nosotros en términos de lo que conocen y pueden hacer con ella. Y creo que la respuesta frente a eso, muchas o muchos profesores, no hablo a nivel institucional, sino más bien hacia los profesores, han visto el acercamiento a la tecnología como algo complicado porque de cierta forma en el salón de clase se vuelve complicado manejar la tecnología. Entonces yo creo que uno de los retos es precisamente integrar esas tecnologías de manera responsable hacia el aprendizaje. Como, como profesor yo medio para que mis estudiantes puedan hacer uso de la tecnología en un ambiente en el que ellos mismos sean capaces de controlar aquello que están consumiendo y al mismo tiempo, nuevamente como lo he dicho, como ser crítico. Y por otro lado, eh, hay un concepto que se ha desarrollado ampliamente, yo creo que desde hace unos años para acá, es la relación con la autonomía del aprendizaje, más ahorita en esta época de pandemia que ha sido tan enfática la virtualidad. Se ha hablado mucho de la autonomía del aprendizaje, de que es necesario que los estudiantes busquen el conocimiento por sí mismos, que busquen lo que les guste aprender por sí mismos y lo desarrollen. Pero esto se ha convertido en hago una búsqueda en Google, copio, pego y entrego a mi profesor. Entonces, creo que entre esa labor de usar la tecnología y entregar, o para lograrlos, alcanzar los logros académicos, eh,
Hace falta una etapa que es poder darle un buen uso a a la tecnología y poder desarrollar realmente el aprendizaje autónomo, que no solamente significa aprender por sí mismo, sino que incluye unas habilidades que son fundamentales para poder desarrollarlo de buena manera, como la disciplina, como el saber catalogar eh, información, el ser capaz de buscar otras fuentes de aprendizaje, no solamente el internet. Entonces estábamos muy acostumbrados a que hay niños que dicen como no lo encontré en tal página, no lo pude hacer porque no tuve internet, y allí muere como la actividad de aprendizaje. Yo creo que si les enseñamos que el aprendizaje no solamente se limita a la escuela, sino que tú puedes aprender en todas las situaciones y contextos y lo puedes relacionar con el tema que estás viendo, pues se le da la oportunidad al estudiante que vea cuando tenga que remitirse a realizar esas actividades académicas, la forma de encontrar esas respuestas no solamente en internet y no solamente en el libro de texto, sino que busquen otras fuentes, que sean otros compañeros, que sean sus familiares, que sean personas con las que conviven, que aprendan que los otros, que no son sus profesores ni sus padres, también son portadores de conocimiento y que ese conocimiento también es valioso y también es importante aprenderlo y que solamente se aprende a través de buscarlo directamente, de ir allí a donde está esa persona y preguntarle, de revisar la situación en la que me encuentro, si esa situación se puede relacionar con lo que yo estoy aprendiendo en clase. Es realmente, yo creo que darle uso al aprendizaje adquirido y también utilizar otros contextos para poder aprender más sobre lo que estoy aprendiendo. Pero sí tenemos que romper con esa idea de que el aprendizaje es algo que solamente se desarrolla entre el profesor y el estudiante dentro de un aula de clase o dentro del espacio del colegio. Creo que si podemos lograr que los estudiantes vean eso de esta manera, podemos encontrar estudiantes que no van a estar esperando en una clase a que el profesor llegue, sino que antes de que el profesor llegue pueden ser estudiantes que ya se van a estar cuestionando sobre lo que van a aprender y van a estar tratando de buscar respuestas en vez de solamente sentarse a esperar a que les dicten y les digan qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que saber. Frente a los retos de la educación de los chicos en este país, en Colombia, mm, es complejo afrontar ciertas cosas cuando las herramientas escasean por un lado y por otro las políticas educativas tienden a ser camisas de fuerza, ¿no? En ese aspecto el docente pues tiene la libertad de cátedra y por ejemplo elegir el texto o los textos con los que guiarás la clase, si así es la decisión, están bajo la responsabilidad de uno. Y el punto allí es qué tan amplia es la mirada del docente, ¿sí? Comprender que, por ejemplo, reflexionar sobre la realidad del país no es algo exclusivo de los profesores del área de ciencias sociales, que reflexionar sobre la realidad del país nos compete a todos porque a todos nos toca, seas de matemáticas o de biología o de estadística o de educación física o de filosofía o de inglés, porque también es una forma de mostrarle a los chicos que no estamos desconectados de lo que nos toca. Muy importante el valor que resaltas tú, Juan, con la autonomía del conocimiento y también como todos los seres humanos y libros y objetos, situaciones, hasta la misma historia, nos enseña, nos educa y es contenido invaluable e infinito de saberes, ideas. Y es ahí donde los niños también tienen que aprender a indagar, a que se quiten el miedo de hacer preguntas, a que aprenden también de empatía, poniéndose en los zapatos de los otros, de por qué también esas personas opinan y viven de esa manera. Bueno, excelente. Ahora, en Metal y Chancleta, esta sección donde queremos que nos enseñen cómo
aprietan el acelerador. ¿Cómo se colectivizan los profesores, docentes y educadores? ¿Y cuáles son esos grupos de colectivos? El cambio frente a los modelos actuales recibe contribución por parte de los educadores cuando se hacen estos trabajos institucionales de revisar los planes de estudio y definir cuáles son los lineamientos de pensamiento que se van a poner sobre la mesa para trabajar con los chicos. Eso ahí es clave, pero repito, hay unas políticas educativas que vienen instauradas desde el gobierno frente a las cuales muchas veces es complejo lograr como frenar. Se ha hecho resistencia a lo largo de estos años. Incluso tengo recuerdos de mis profesores en marchas cuando yo era estudiante de colegio y yo acompañándolos. Recuerdo una como en sextico, otra en octavo, no sé. Pero desafortunadamente los gobiernos de los últimos años, no sé, la percepción en términos generales es que echan hacia atrás lo que le puede dar un poco más de sustancia al tema educativo en Colombia. Y esa sigue siendo pues una tarea frente a la cual estaremos dispuestos a continuar trabajando. Bueno, en referencia a los colectivos, la verdad, por ahora no conozco ninguno, no estoy familiarizado si existen asociaciones o colectivos de profesores que giren en torno a una misma idea de aprendizaje. Me parecería una idea increíble si uno pudiera asociarse con otros docentes o con otros colegas de otras áreas y de otras instituciones y de otros países incluso para compartir ideas sobre la enseñanza y sobre cómo cada uno de nosotros desarrolla eso a su propia manera en la institución en la que trabaje. Creo que hasta ahorita que me lo planteas, veo esa posibilidad y me parece una salida interesante a todos los que sentimos a veces que las instituciones eh, que nos dictan a partir de su currículo y de su PEI cómo debe ser impartida la educación, a veces nos sentimos como limitados porque nosotros como profesores también somos observados cuando damos clase y muchas veces en esas observaciones hay una crítica directa o indirecta a tu manera de enseñar. Entonces, si estás enfatizando en alguna cosa que no corresponde con el modelo que el colegio prevé, entonces te dan una mala calificación. Entonces, siempre estamos como muy mediados también a partir de la institucionalidad, pero me parecería genial que existieran asociaciones de profesores que se dediquen de manera independiente y personal a incidir en sus clases paralelamente a la labor que desarrollamos dentro del currículo institucional. Hay algo que es importante de resaltar, Juan, y pasajeros, es el hecho de empezar a tejer estos grupos colectivos de pensadores, precisamente para darle libertad a las ideas, a los conceptos y empezar a construirnos como una comunidad sólida. Es Ah, una oportunidad muy grande también en el que todos como maestros, docentes, educadores empezamos a dialogar, como decía Juan y como decían Rosa, en torno a las oportunidades, las dificultades y también las experiencias mismas. Es ahí donde se complementan los pensamientos, las metodologías y se impacta de una manera mucho más contundente a toda esta sociedad que necesita una educación mucho más inclusiva. bueno, Juan, llegamos al final De de toda esta ruta. esta recorrido de la tarde de hoy que estuvo increíble, bastante para mí, ¿cómo se puede decir? Visceral y emocional. Quedo con un montón de preguntas que quiero llevar también a mi vida personal y a cómo también potencio todas esas habilidades mías de compartir y de crecer y de construir.
Llegamos a nuestra sección final, que se llama Me timbra por favor. No es que ustedes se vayan a bajar ya de este colectivo, sino respóndanos antes y recomiéndennos o denos un consejo, una reflexión para todos aquellos que nos encanta enseñar o que les surge un poco la iniciativa o la duda. Bueno, y sobre qué le puedo recomendar yo a las personas que les gusta enseñar. Yo creo que tengo tres cositas por ahí. Una empezando, que no piensen que porque no estudiaron una carrera de pedagogía o porque no son profesionales en la materia, no pueden enseñar. Yo creo que esta división que se hizo de las ciencias y el conocimiento, creo que desde épocas antiquísimas, donde se empezó a clasificar como, bueno, esto es física, o esto es química, o esto es biología, o esto es, no sé, ciencias sociales, etcétera. Esa clasificación nos ayudó un montón como para poder organizar el conocimiento que se tiene en general, pero a la hora de enseñarlo creo que presenta ciertas dificultades porque nos hace ver como si el conocimiento existiera en esa forma. Y yo creo que no, yo creo que el hecho de que nosotros hayamos decidido ver a la ciencia organizada de esta manera no implica que la ciencia solamente se desarrolle en esos contextos. Es decir, el hecho de que yo sea profesor de música no quita que las piezas del instrumento que yo enseñe estén constituidas por átomos y que por eso los átomos deban responder a las mismas, eh, no sé, a los mismos estímulos y a las mismas propiedades que tienen los átomos que ven los estudiantes en el salón de química. Entonces, entender que el conocimiento no solamente está ligado a un área específica de ese mismo conocimiento, sino que yo lo puedo aplicar y utilizar a muchas otras particularidades. Y en ese sentido se amplían un montón las opciones que yo tengo para poder desarrollar una clase. Eh, una clase dedicada solamente a leer lo que dice el libro de texto, repetirlo, grabárselo en la memoria y volver a ser capaz de repetirlo, pues es que estamos formando seres vivos, no estamos programando computadoras ni grabadoras para que repitan un mismo mensaje. Entonces yo creo que por un lado es entender como que todas las personas pueden enseñar de acuerdo a su propia experiencia, y segundo, que el conocimiento pues no está mediado como solamente por esas divisiones, sino que al estar siendo partícipe de todos los aspectos de la vida, yo puedo utilizar diferentes aspectos de esa vida para poder abordar el aprendizaje de determinada idea, concepto, teoría y demás. Y asimismo, yo creo que hay otra labor que se nos dificulta mucho, y es que entendemos al profesor como una persona poseedora de conocimientos, como una enciclopedia andante. Y pues por un lado, esto está descartado ya desde el hecho de que existen las enciclopedias virtuales y los videos de YouTube, etcétera, que te pueden dar un tutorial sobre cómo hacer algo mucho mejor y lo puedes detener y devolverte y volver a reproducir si no entendiste muy bien algo, diferente a lo que puedas hacer en un salón de clase. Entonces, ver al profesor solamente como alguien que sabe y que el mismo profesor se ve a sí mismo como una persona que tiene el conocimiento porque ha leído, porque sabe o porque ha estudiado y que en esa medida ese conocimiento lo hace mejor que sus estudiantes, pues está mal. Es una relación que empieza negativamente. Es como una relación de pareja en la que yo no veo a mi pareja como otro igual, sino como alguien inferior. Entonces, todos sabemos que una relación de ese tipo pues no tiende a dar los mejores resultados. Entonces yo creo que es eso, como anteponer esa posición ya casi arcaica que existe de situar al profesor al frente del aula en un escritorio y yo no sé si algunos de ustedes se acuerden, pero todavía cuando yo era niño, yo tengo 34 años, pero cuando yo era pequeño en primaria, yo me acuerdo que el escritorio del profesor estaba como sobre una especie de tarima enfrente del tablero. Entonces, esto sitúa al profesor como en una posición de superioridad frente a los estudiantes. Yo creo que hay que acabar con esa jerarquía del aula y de la enseñanza en sí. Ya la relación de aprendizaje no se desarrolla entre una persona que posee y le pasa al otro, sino más bien una persona que guía y orienta al otro sobre cómo acceder a ese nuevo conocimiento. Como no se trata de volverle a hacer que descubra la ley de gravedad y sentarlo al lado de un árbol esperando a que le caiga una manzana y que el niño se pregunte, sino como yo precisamente oriento esas situaciones para que esos cuestionamientos se den, para que ellos
a través de su propio razonamiento puedan llegar al punto a donde yo quiera llegar y que una vez llegue a ese punto yo le pueda dar la libertad de que él tome ese punto como quiera y no lo limite solamente a ciertas ideas, no es llegar a tener una conversación con mi hijo y explicarle sobre sistemas, no sé, económicos si lo están viendo y decirle qué es el capitalismo y decirle qué es el comunismo y decirle que tiene que elegir esto porque este es el que está bien, ¿no? Yo creo que la labor está más en explicarle qué es lo que sabemos de las cosas y preguntarle al final de cada sesión, después de que ya se ha analizado la situación o el estado que conocemos de las cosas, qué es lo que él piensa y cuál es su idea de lo que debería ser y respetar esa idea como venga. Finalmente, como te digo, el profesor ya no es más la persona que sabe, es la persona que sabe cómo orientar al otro para que logre saber, logre saber. Como reflexión o consejo para aquellos a quienes les encanta enseñar, a ver, bueno, dejémoslo más como una especie de reflexión. Yo siempre tengo presente, porque esto me confronta, ¿no? Hoy con mucho gusto, así que para mí en la actualidad es una anécdota, es algo simpático, curioso. Cuando yo estaba en el colegio, estaba en bachillerato, siempre me dije que yo nunca sería maestra, profesora, docente, bueno. Sin embargo, estos caminos que tiene la vida, que son tan, no sé, se escapan, ¿no? Se escapan, es imposible controlarlos. Me llevaron acá. Yo iba a estudiar teatro, después, bueno, antes de eso iba a estudiar medicina, después teatro, después dije, bueno, filosofía. Pero jamás, jamás contemplé la idea de ser profesora. Sin embargo, durante la universidad, varios compañeros trabajaban como docentes y esa es una de las versatilidades que tiene pues la filosofía, ¿no? Estás trabajando con la palabra, con el discurso, con la idea, con la esencia, con la perspectiva, con el contexto, con la historia, con los conceptos. Bueno, estás trabajando con el ser humano. Y recuerdo mucho un seminario con Guillermo Hoyos, donde al final de este nos dice como algo así: si ustedes se van a tomar esto de la filosofía en serio, la experiencia en aulas es algo que sí o sí tienen que vivir. Sea que decidan quedarse como maestros o sencillamente vivirlo y cerrar ese capítulo y seguir por otros caminos. Yo recuerdo que para mí fue todo un conflicto cuando terminó esa clase, porque no dejaba de pensar en ello, ¿no? Como rayos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero bueno, empecé a contemplarlo. Y claro, tenía sentido. Tenía muchísimo sentido. Así que me dije, vale, voy a vivirlo porque es lo único que me interesa y ya. Luego, cuando me gradúo, se abre la posibilidad de trabajar en investigación y la otra posibilidad de trabajar como maestra. Sobre la marcha se cierra la investigación y se mantiene abierta la, la de enseñar, la de maestra. Así que un poco a regañadientes con mi destino, la, la acepto, la asumo. Mas al mes estuve a punto de renunciar porque sentí que empecé a chocarme de manera directa con aquellas cosas que yo desconocía en ese currículum oculto de la educación.
con aquellas cosas que pasaban en la sala de los profesores. Em, choco con cómo se ponen sobre la mesa a los estudiantes muchas veces como si se hablara de cosas o de cifras o no sé. Y mi reflexión o mi convicción, no sé cómo definirlo ahí, pero básicamente es, yo no, yo no comparto muchas cosas que el sistema educativo sostiene en absoluto. Por ello no me siento ni representada ni casada con las instituciones. Mi compromiso, mi responsabilidad, en realidad, estás con los chicos. Punto. Lo que sucede con ellos es lo que importa para mí. Allí es donde le encuentro sentido a lo que hago. Eso es lo que me motiva a mí a seguir creyendo que vale la pena. A pesar de todos los peros que la sociedad y los gobiernos y los sistemas tienden a poner. Eso es lo que tiene sentido. La conexión con los estudiantes, esa construcción permanente, mutua, recíproca, ese cuidado que nos habita y que debe mantenerse para poder como sortear los azares de la vida, para seguirle encontrando sentido a la existencia, al tránsito por este planeta. Bueno, he de aclarar que la razón por la cual yo no me visualizaba como maestra cuando estaba en el colegio, básicamente radicaba en que yo no estaba dispuesta a tolerar el más mínimo irrespeto por parte de ningún estudiante. Fui testigo de varias escenas de ese calibre y me parecía absurdo, absurdo que tuvieran lugar, porque, porque puntualmente la figura del maestro para mí siempre ha sido ah, algo que me genera mucho respeto. ¿Sí? Faltaba aclarar ese detalle. Y me parece importante aclararlo porque hay una percepción del maestro como en el inconsciente colectivo, por lo menos en Colombia, de que esta figura en sí misma no representa o no denota o no merece un lugar fundamental dentro de esta pues sociedad que formamos, ¿no? Y pues eso no es así. Entonces quería como aclarar ese pedacito. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto y bueno, acá estamos. Llegamos al final del programa, no sin antes agradecer a todas las personas que se subieron hoy con nosotros. Gracias Rosa, gracias Juan, en serio, bastante, bastante, bastante es la tela que queda por cortar en frente al pro de la educación, no solo en este país, sino yo siento que en el universo entero. Quiero también darle agradecimientos a la emisora por la cual llegamos a sus oídos, el canal Audio Colombiar, que también lanzó esta semana su página de internet. No duden en escucharnos también por ahí, que es una experiencia auditiva impresionante. También a nuestras raíces, a Idartes. Y de artes, por supuesto. Y la sorpresa que les teníamos la semana pasada, síganos en arroba
Súbase al colectivo en Instagram. Instagram, ya estamos ahí, vamos a empezar a subir nuestros contenidos. De la misma manera en Facebook. Así que síganos, notifiquen y permitan que todas nuestras publicaciones les lleguen y estén siempre cerca a sus oídos. Desde luego, recuerden comentarnos, escribirnos sus proyectos, sus ideas, lo que quieran compartir. Nosotros